A ver, amigos, ¿quién no recuerda aquella chichota o chichón, verdad? En aquel estreno de la bici o en aquella mejenga, dirán muchísimos, ¿verdad? Ese golpe o esas heridas de guerra o de la vida. Pero lo cierto es que algunas, bueno, no pasan de un morete o no pasan de algún tipo de trauma, pero otras pudieran hasta ser mortales. Y queremos examinar precisamente dónde está esa diferencia. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta. Doctor, un placer como siempre tenerlo en su casa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias. Doctor, ¿dónde está, verdad, esa diferencia, esa línea o esa zona del cuerpo, esa más frágil, que es la que realmente nos puede dar ese golpe mortal? Bueno, normalmente el cuerpo es una máquina maravillosa e intenta proteger las zonas que son vitales para él. Por eso tenemos una caja torácica para proteger el corazón, el cráneo para proteger el cerebro, pero aunque tengan cierta resistencia, hay sitios que probablemente son un poco más débiles. Entonces uno tiene algunas zonas un poco más débiles, por ejemplo en el cráneo, hacia la región lateral, cerca de la oreja, esta parte, por ejemplo, son los huesos un poquito más delgados. El cuello, que nos da una gran movilidad, pero no protege muchas estructuras. Hay un par de arterias importantes que le dan oxigenación a los sitios que manejan, por ejemplo, los centros respiratorios, los centros cardiovasculares, que se pueden lesionar fácilmente. Igual, pues baja todo el paquete nervioso a través del cuello, que va a gobernar precisamente el poder movernos y sentir en manos, tronco y extremidades. Entonces, realmente hay zonas muy bien protegidas como el cerebro, aunque tiene algunas zonas débiles, muy bien protegidas como el corazón a través de la caja torácica, pero también tenemos zonas bastante expuestas como en el cuello, que nos permite movilidad, pero que realmente no están completamente protegidas. Doctor, vámonos a la pantalla porque ahí creo que vamos a ilustrar mucho mejor esta situación. Pero por cierto, vean, aquí tenemos una cámara, vamos a moverla, para poder realmente ubicarnos en esta pantalla. Y por cierto, también quiero invitar a todos nuestros amigos allá en casa, porque estamos en vivo en Facebook. Si tienen consultas, si tienen comentarios sobre este tema, invitadísimos para poder evacuar todas sus dudas. ¿Por qué cuando hablamos de desnucarse, es por la nuca? Es precisamente la zona del cuello. Acá tenemos, por aquí suben, lo que les decía, dos arterias muy importantes que se llaman vertebrales, que dan una irrigación a ciertas zonas bastante vitales del cerebro. Entonces, esto con un movimiento, un golpe, en algunas situaciones pueden desgarrarse, pueden romperse y precisamente dejar sin irrigación algunas de estas zonas que son bastante importantes. De igual manera, por dentro de acá va corriendo todos los nervios que van a salir precisamente para la parte motora y sensitiva del cuerpo. Aquí siguen bajando, y esto pues también es muy importante porque podemos perder la conexión con una lesión aquí precisamente entre el cerebro y el resto del cuerpo, y por eso es que cuando tenemos lesiones cervicales el problema es que también podemos perder la motilidad, y no solo la motilidad de los brazos, que pues al fin de cuentas es importante, claro, pero por aquí bajan los nervios que le dan, por ejemplo, impulso a unos músculos que tenemos acá que ayudan con la respiración, que es el diafragma. Entonces podemos dejar de respirar porque se afectan estos nervios. Y no solo eso, sino que también algunos de los nervios van al corazón y nos hacen tener la frecuencia del corazón. Entonces, si yo me afecto los nervios que me dan para aumentar la frecuencia o para bajar la frecuencia de acuerdo a la situación, también el corazón puede empezar a presentar trastornos del ritmo, claro, y llevar a cosas bastante complejas. Ahora, doctor, ¿qué tan fuerte debe ser ese golpe o ese impacto, verdad, para causar algo tan grave, digamos? Hay varios, en la literatura, varias lesiones. No necesariamente tiene que ser muy fuerte, pues, depende más de la ubicación o localización. Pero, por ejemplo, hay jugadores de hockey que han tenido lesiones con el disco, por ejemplo, y perdieron la vida. O sea, por un golpe en este punto en el cuello se lesionó la arteria vertebral y fallecieron, quedaron muertos en el sistema. Hay otros sitios también importantes que creo que veíamos por aquí. Ahí viene. Que precisamente, como les decía, el cerebro también está protegido por unos huesos, pero acá en esta zona, cerca a la oreja, está el sitio más débil. Entonces, golpes pequeños
no tan severo, pueden lesiones que van por y causar, se llama un sado a nivel, no dentro del cerebro, por fuera, pero que comprime. Y como el cráneo es una bóveda, esto es un hueso que contiene precisamente el cerebro, no tiene hacia dónde expandirse. Entonces, si yo tengo algo que está creciendo aquí, que está creciendo, lo que hace es comprimir contra las paredes el cerebro y va a causar lesiones y puede fallecer. Probablemente, inclusive, si hablamos de lo que pasó hace unas semanas, tal vez esto fue más lo que pasó, más que una lesión cervical, probablemente fue una lesión, un trauma. Yo creo que teníamos algo por aquí. No. Ahora, no, cuando nosotros hablamos de ese suceso, ¿verdad? Fue un adulto mayor, para los que tengan desconocimiento, que lo empujaron, cayó por las gradas y falleció. Ahí tenemos las imágenes, o bueno, tenemos otras imágenes. ¿Qué pudo haber pasado en esta situación? Y también me pongo bajo la perspectiva si el hecho de ser adulto mayor, a diferencia de una persona joven o adulta, pudiera haber sido diferente la situación. Claro, por supuesto. Primero, conforme va pasando la edad, los huesos dejan de ser tan fuertes como eran. Por eso es que siempre a ciertas edades empiezan a hacerle algunas mediciones, sobre todo a las mujeres, de densidad ósea, precisamente para no tener osteoporosis. Igual sucede en los hombres, entonces el hueso ya no te protege tanto. Entonces golpes no tan severos pueden causar lesiones mayores. Y obviamente golpes importantes, aunque estén bien protegidos, golpes importantes acá o acá también pueden producir esas lesiones, y probablemente eso fue lo que pasó. Probablemente tuvo un trauma importante, tuvo alteración del estado de conciencia, se quedó en inconsciencia y tampoco protegió algo importante, porque cuando uno no está despierto, la vía aérea por donde llevamos... La respiración. Exactamente, por donde llevamos aire a nuestros pulmones, se puede tapar simplemente porque la lengua se desplaza hacia atrás porque quedamos inconscientes. Entonces, solo el quedar inconsciente muy profundamente y no recibir ayuda de manera rápida, básicamente puede llevar a que dejemos de llevar oxígeno a los pulmones, y obviamente toda la economía del cuerpo se va a ver afectada cuando no oxigenamos la sangre, y nos va a llevar a fallecer. Doctor, tenemos unas imágenes de una mujer que se cayó de las escaleras, y aquí deben haber muchos que se identifican. Véala ahí rodando, ¿verdad? Que esto puede pasar igual en una escalera más pequeña, o los chiquillos, cuántas veces se nos han ido, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el impacto en este tipo de situaciones, por ejemplo? Básicamente lo que normalmente tenemos que proteger y que debemos pensar que es lo más grave. Hay lesiones, obviamente puede tener fracturas, y hay fracturas que son importantes, sí, claro, que pueden sangrar, pero la lesión probablemente más importante es en quien nos gobierna los órganos vitales. Entonces tenemos que pensar en trauma cráneoencefálico y trauma cervical, porque son las dos lesiones que nos pueden llevar más rápidamente a fallecer. Si uno tiene una fractura de fémur en el pie, pues puede hacer un hematoma, puede hacer un sangrado y puede llevarlo a fallecer, puede hacer un shock hemorrágico, pero no es probablemente tan rápido como tener una lesión a este nivel. Si tenemos una situación como esta, ¿verdad? Por ejemplo, que se nos caiga, que nos rueden las escaleras, o que el pequeño se nos caiga de la cuna o de la cama, o no sé, podríamos mencionar, y usted allá en casa debe tener mil y unas situaciones que han sucedido. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál debería ser el protocolo a seguir en una situación como estas? Muy buena pregunta, y esto es importante saberlo. Si el trauma cráneoencefálico, el trauma de la cabeza, hace que nosotros perdamos el estado de conciencia, que alguna gente dice, básicamente es un trauma que debemos considerar que tiene un riesgo importante, que ya no es un trauma leve, sino que pasamos a categorizarlo como un trauma moderado, porque hubo alteración del estado de conciencia. Entonces estos pacientes definitivamente deben observarse. Si el paciente se despierta rápidamente, podemos ver si está íntegro, le hacemos preguntas, si está orientado, si sabe dónde está, si sabe la fecha, etcétera, etcétera, y de esta manera pues más o menos uno puede darle seguimiento y ver que la persona está bien. Si la persona tiene una alteración del estado de conciencia prolongada, podemos hablar más allá de 3 a 5 minutos, lo ideal es que estas personas deberían ser trasladadas a un centro médico, porque ocupan realmente estudios como una tomografía para descartar que no haya ninguna lesión interna. La otra segunda lesión, y que tenemos que tener mucho cuidado cuando ocurre, por ejemplo, el fallecimiento de la caída de estas personas, es el cuello. A veces tendemos a mover rápidamente a la persona sin saber mucho, y esto sucede sobre todo en los accidentes de tránsito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque un movimiento inadecuado precisamente puede hacer que, en vez de mejorar,
lesionemos precisamente este paquete que está pasando por eso acá. Es que cuando viene el 911, lo primero en estas situaciones es que pone un collarín. Le ponen exactamente una inmovilización cervical, y si uno lo tiene que mover, porque hay que moverlo definitivamente del sitio donde está, lo ideal es poder moverlo en bloque, que no hagamos sobre todo movimientos... Como en partes, como porque se desmondongue la persona, digamos. Exactamente, y no movimientos, por ejemplo, de lateralización o de flexo-extensión, porque si hacemos que tenga estos movimientos podemos lesionar precisamente este paquete. Doctor, nos está consultando doña Helen, a quien saludamos. Doña Helen nos dice que si un golpe puede causar una compresión medular. Sí, claro. ¿Qué es lo que podría estar sintiendo y cómo podría ella entrarle de lleno a esto? Perfecto. Esto que se dibuja aquí en rojo... Porque es el papá el que sufrió ese golpe, nos comenta. Es la médula espinal, que es por donde transmitimos toda la información del cerebro al cuerpo y por donde regresa toda la información. Entonces, un golpe en sitios que están muy expuestos, por ejemplo como el cuello, pero igual puede ser un golpe directo en la espalda, como vemos acá. Si tenemos un golpe directo en la espalda, precisamente esto puede hacer que haya una hematoma, que se cree un hematoma por dentro, que haya una fractura de estas vértebras y se cree un contenido de sangre igual que en el cerebro, pero en un sitio un poco más pequeño y estrecho, y va a comprimir la médula. Entonces, esa compresión puede dar muchas manifestaciones, desde que empiece a no poder mover, no poder sentir. ¿Dolor? Dolor, claro, un dolor radicular, que es muy importante, un dolor que es de tipo nervioso, llamamos, y es que sigue como el trayecto del nervio. Entonces, es precisamente lo que hay que pensar es que sí, cualquier cosa puede afectar, si es un golpe directo, hacer un hematoma intramedular, que muchas veces hay que drenarlo efectivamente para poder recuperar rápidamente, pero sí, una lesión puede llegar a causar. Ahora, don Giovanni también nos pregunta, porque está en una situación que él dice que se golpeó y lo que sufre es de un dolor tremendo de espalda, y dice que cuando maneja es tremendo, porque además se le va al cuello y le fluye hacia el brazo. Y usted decía ahora que sigue toda la ruta del nervio. Sí, si uno tiene una lesión que puede afectar el nervios, lo normalmente que pasa es que precisamente siguen todo el trayecto. Y todo el brazo sale un paquete importante, que es sale un paquete que le da la irrigación precisamente. Si se afecta ese paquete grueso que sale ahí donde salen todos estos nervios, pues vamos a ver afectación del brazo, e inclusive dentro de hay algunos nervios sensitivos que pueden dar precisamente esa molestia también a nivel de la espalda. A veces tenemos dolores que llamamos nosotros referidos, y es que no necesariamente ocurren en el sitio, en el lugar, exacto, pero como los nervios son como una telaraña, puede que precisamente se manifiesten en un sitio, no necesariamente donde se produjo la lesión, pero es porque el cuerpo en algunos sitios tiene una irrigación, una inervación muy pequeñita, como en los dedos. Nosotros tenemos una sensación muy grande en los pulpejos de los dedos, pero la espalda, por ejemplo, los nervios se distribuyen de manera más amplia, entonces no son muy específicos. O en el abdomen, en las vísceras, por ejemplo, específicos, donde nos duele, por eso básicamente, doctor, que es un lado del impacto, un lado está la zona del impacto. A veces subestimamos una caída o, ¿verdad?, una rodada, y de repente se sintió bien, una persona joven, qué sé yo, y lo dejamos pasar. ¿Qué síntomas hay que estar alertas que puedan ser, ¿verdad?, seguidilla de una caída? Sobre todo cuando hablamos de trauma craneoencefálico, lo que tenemos que pensar realmente es: uno, que la persona se quede dormida muy profundamente, que no sea fácil de despertar. Dos, que empiece con vómitos, sobre todo vómitos que llamamos en proyectil. No es el vómito normal que presentamos cuando una persona va a vomitar porque tuvo una intolerancia alimentaria, sino que salen como disparados precisamente. Cuando esos vómitos en proyectil normalmente se asocian a que el paciente está teniendo aumento de la presión en el cerebro, y por eso es que se da. Entonces, estos vómitos en proyectil, que se queden dormidos y no respiren fácilmente, que empiecen a hablar cosas que no tienen incoherentes, o que empiecen a arrastrar, por ejemplo, lo que hablan, que no logremos entender lo que está hablando. Todos estos signos de alarma nos harán definitivamente... ¿En cuántos días puede ser esa observación? Esta es una muy buena pregunta, porque hay dos picos. El primero es que uno puede hacer algo agudo, y es precisamente estos vasitos arteriales, que se llama un hematoma epidural.
pero los hematomas subdurales, que son por vasos venosos, pueden ser tardíamente. Entonces a veces inclusive, sobre todo en las personas de edad, una persona que tuvo un trauma hace 15 días y que vemos que empieza a hablar, que no empieza a caminar adecuadamente, que empieza a hablar como tonteras, incoherencias, probablemente lo que está haciendo es un hematoma subdural, que es por vasos venosos del cerebro, que se desarrolla más lentamente y por eso da síntomas más tardíamente, porque no aumenta la presión dentro del cerebro tan rápido como los vasos arteriales. Wow, el organismo es una máquina. Ahora, doña Cecilia también nos escribe y nos comenta que el hermano tiene una lesión en la médula, pero parece que nunca ha tenido un impacto, un golpe, una caída, nada. ¿A qué se puede deber? Hay muchas causas, o sea, hay procesos inflamatorios propios de la médula que se llaman mielitis y entonces puede causar precisamente una alteración, pero también hay tumores, hay una serie de patologías propias, hay hernias de disco, que es probablemente lo más frecuente, que es que entre cada uno de estas vértebras que tenemos, nosotros tenemos como una esponjita que amortigua precisamente. Cuando esta esponjita se desplaza hacia atrás y entra en contacto con la médula, empieza a producir ese tipo de dolores radiculares, por ejemplo. Bien, tenemos a Ligia también que nos hace una consulta y ella dice que qué grave puede ser un golpe cuando se tiene una hernia. Esto exactamente en la columna, no sé entre qué disco y qué disco, pero que lo tiene en la columna. Realmente las hernias de disco, pues obviamente, si tiene, de que ya está afectado, y podemos verlo aquí, normalmente es más fácil. Nosotros tenemos unos disquitos que protegen de esta manera, y cuando ya una hernia lo que dice es que este disquito se corrió. Si además de eso usted tiene un trauma directo, va a producir más inflamación y va a producir obviamente más problemas radicular, más molestias y mucho más dolor. Entonces muchas veces no es que empeoró la hernia así por el trauma, sino que el proceso inflamatorio, y por eso uno normalmente a estos pacientes tiene que manejarle la parte inflamatoria inicialmente y ya después ver si amerita o no hacer una cirugía que libere precisamente esa compresión. Doctor, hay que cuidarnos en esas mejengas, ¿verdad? Sí, y si no, checarnos hasta donde se deba. Un placer tenerlo en casa. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Feliz gracias. día.